Durante su participación en el Foro de Derechos Humanos Heberto Castillo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, habló sobre las deficiencias que presenta el aparato de justicia en la ciudad y del gran porcentaje de quejas que se enmarcan dentro de esta problemática. En la Comisión del DF, el 80% de quejas que nosotros recibimos tiene que ver con el funcionamiento del aparato de justicia. Tiene que ver con esas inercias y herencias de cómo funciona la Procuraduría, de aquellos casos donde, si bien ya no es la tortura como una práctica en la Procuraduría para enfrentar a la oposición, porque no es el caso, pero sí seguimos recibiendo denuncias de abuso, seguimos recibiendo denuncias de extorsión, sí seguimos recibiendo denuncias donde las víctimas no reciben respuesta. También nos pasa con el sistema de reclusorios. Resulta que tenemos en la Ciudad de México los reclusorios más poblados de América Latina. Tenemos 10.500 personas en el reclusorio Oriente y 10.500 en el reclusorio Norte. En los últimos años, la población penitenciaria de la ciudad se ha duplicado. El 60% de las personas que están ahí son muchachos jóvenes de barrios pobres de la ciudad. El 40% de los que están ahí por delitos menores a 2,000 pesos. Menores a 2,000 pesos. El 30% de los que están ahí no tienen sentencia. El 80% de las quejas que nosotros recibimos sigue muy vinculado al aparato de justicia. Y el 20% tiene que ver con otro tipo de prácticas. Al hablar sobre el tema de la discriminación, sostuvo que este fenómeno hace pedazos el principio de igualdad ante la ley. Hoy hemos avanzado, en términos de historia de la humanidad, a convenir de que todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos los mismos derechos. El problema que hoy estamos teniendo es que no todos ejercemos los derechos de la misma manera. Y no los ejercemos de la misma manera en gran medida por el efecto de la discriminación. Y es ahí entonces donde se empieza a surgir con mucha fuerza el derecho a la no discriminación. Álvarez y Casa Longoria mencionó que pese a las campañas desarrolladas, el derecho a la no discriminación todavía no es una noción construida y empoderada por los ciudadanos. Entonces, justamente lo que queremos y apostamos es a entender que la discriminación no es normal y que tenemos que avanzar no solo en los instrumentos que México ha firmado. La Declaración Universal dice eso, la Constitución dice eso, pero no bastan las leyes para revertir esas relaciones sociales que tienden a afectar el ejercicio de los derechos. Tenemos derecho al trabajo, ¿y cómo lo ejercemos? Tenemos derecho al salario mínimo, ¿y cómo nos va? Entonces no basta el reconocimiento legal del derecho, sino enfrentar esa práctica social que inhibe el derecho. Y por eso entonces el derecho humano a la no discriminación se vuelve tan importante. La representante del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Victoria Beltrán, habló de la trata de menores y de su trabajo en el acompañamiento de las víctimas de la misma en Tlaxcala, lugar donde, aseguró, hay municipios que son nidos de tratantes. La trata de personas, la problemática en Tlaxcala es ampliamente conocido, digamos, a nivel social. Hay municipios que son conocidos por ser nidos de tratantes. Organizaciones estadounidenses comentan que de las trabajadoras sexuales con las que trabajan, las mexicanas en su mayoría, o por lo menos muchas, fueron tratadas por este corredor. Voy muy breve, los medios son el tratante establece vínculos muy fuertes con la persona tratada mediante seducción, mediante incluso un matrimonio, unión en concubinato y posteriormente aislando a la víctima de su familia original y trasladada a la red familiar del tratante, convencerla bajo engaños de dedicarse a la prostitución. Los familiares quedan grandemente preocupados y cuando nosotras trabajamos ahí no había
tal cual un delito de trata, mismo que si ahora existe es debido a la sociedad civil. Ahora hay un delito de trata de personas, sin embargo, si las carencias estructurales subsisten, pues va a haber que eso escrito pase y se encargue y que realmente sea justiciable para las víctimas y pueden ser reivindicados sus derechos. Y esta tramitología, esto es grave porque un sistema integral de justicia es una cara. Si ese sistema no funciona, es una ruta de la impunidad. Por su parte, el general Francisco Gallardo habló del ejército mexicano y mencionó las desventajas que trae consigo el dejar que éste se involucre en tareas que de origen no son de su competencia. El ejército tiene una activa participación, ¿sí?, desde 1946, pero más ahora y más acentuado, porque ha desplazado a la autoridad civil en los asuntos que son de su exclusiva competencia, incluso en los asuntos, por ejemplo, de salud, de educación, de atención a la ciudadanía en caso de desastres y en los servicios de inteligencia del Estado. Esta situación causa un agravio gravísimo a los avances democráticos del país y ha provocado una crisis institucional